empezamos el post de una nueva jornada de la Liga de Esports, en este caso la jornada número 2, que todavía no ha finalizado porque, como ya bien sabéis, quedan pendientes esos partidos del lunes, en este caso es el Athletic Club, Rayo Vallecano y ese Sevilla Getafe, que todavía se tienen que jugar en la tarde y la noche de hoy. Lo que sí tenemos ya son otros 8 partidos con la consecuente clasificación para comentar a lo largo de este post. Y empezamos a repasar rápidamente cada partido mirando los resultados, porque empezamos la jornada con esa victoria del Real Betis Balompié por 1-0, en este caso al Deportivo Alavés, golazo de Giovanni Lo Celso. Otro partido más que el Betis, creo que empezó siendo superior de forma bastante contundente, pero que no acabó tampoco de rematar el conjunto de Manuel Pellegrini, y eso hizo que en el tramo final acabase incluso sufriendo un poquito. Pero bueno, realmente el Betis esta jornada sí que ganó. La semana pasada esto lo pagó caro y al final el Elche le acabó empatando. En este caso sí que sumó sus 3 puntos y por lo tanto 4 puntos de 6 para el conjunto de Manuel Pellegrini. En Alavés 3 de 6 posibles en zona media. Luego el sábado tuvimos ese empate entre Mallorca y Real Club Celta de Vigo. Ambos equipos no habían puntuado todavía, vinieron de perder en esa primera jornada. La verdad es que fue un partido un poquito sin más, no creo que haya tampoco muchísimo que analizar, fue un poco tostón incluso, por qué no decirlo. De momento creo que el Celta no está desarrollando el juego que tanto vimos y que tanto disfrutamos la temporada pasada, le está costando bastante este arranque. Tampoco creo que el Mallorca tenga sus mejores sensaciones, creo que le costó mucho también. Tuvo algún tramo bueno en la primera parte, pero luego creo que le costó muchísimo circular con balón. La verdad es que la segunda parte bastante flojita. Teniendo en cuenta que el partido iba 0-1 porque empezó marcando el Celta con ese gol de Javier Rueda, al final el Mallorca en los últimos 10-15 minutos sí que fue un pelín más agresivo, sí que fue a buscar más ese gol del empate, y cuando lo encontró fue a buscar el de la victoria, pero me parece un empate justo donde los dos equipos de momento tampoco me han demostrado demasiado. Y también me pareció un empate justo, pese a que suene raro decirlo, de nuevo el pinchazo del Atlético de Madrid. Tan solamente un punto de 6 posibles por parte del conjunto rojiblanco, en un partido que, insisto, a mí me convenció incluso menos que el partido de la semana pasada. Es verdad que la semana pasada perdió contra el Español, pero creo que fueron buenos 60 minutos. Luego creo que el equipo se vino a menos con los cambios y finalmente acabó sufriendo una barbaridad ante el conjunto perico. Este partido no tiene nada que ver. Fue una primera parte donde el Atlético de Madrid fue dominado, fue, no sé si sometido por momentos, pero sí que el Atlético estuvo muy incómodo en el encuentro. El Elche, a base de juntar pases y de alguna transición, le creó peligro. De hecho, en un gol temprano de Sorloz, el Elche lo consiguió igualar bastante pronto y poner ese 1-1. Luego la segunda parte fue totalmente distinta, porque el Elche ya prácticamente no pudo salir de su campo y perdió el control del partido. Pero pese a eso tampoco sufrió demasiado, el Atlético tampoco generó demasiadas ocasiones y se encontró contra esa defensa del Elche a la que no le hizo prácticamente ni cosquillas, y vemos un Atlético muy poco fluido, un Atlético con muchísima falta de calidad, con muchísima falta de juego interior, con falta de jugadores diferenciales, un muy mal partido de Julián Álvarez en general y unos cambios que de nuevo volvieron a no aportar nada cuando salieron. Y luego terminamos el día del sábado, ¿vale? Con esa victoria del FC Barcelona en tierras granotas, 2-3, en seguramente uno de los partidos más emocionantes y más entretenidos de la jornada, porque el Levante, pese a ser un recién ascendido, se le subió a las barbas al FC Barcelona, acabó la primera parte ganando 2-0 en estas buenas transiciones que lanzó el conjunto de Julián Calero. El Barça sufrió muchísimo cuando perdía mal la pelota y el equipo quedaba mal parado. Ahí el Levante lo aprovechó realmente bien. Luego la segunda parte fue el Barcelona, para mí con más ímpetu que con buen juego seguramente, y con detalles de calidad que acaban marcándote la diferencia. Acabó remontando un partido que, insisto, que el Barça no me gustó demasiado, pero al final esos jugadores diferenciales que tiene pues marcan precisamente la diferencia. Y al final esa victoria que seguramente no saque del Barça las mejores conclusiones, pero sí que vuelve a dejar claro de que el potencial y el nivel de la plantilla es una barbaridad. Luego pasamos a lo de ayer, ¿vale? Lo de ayer domingo, donde empezamos con una victoria de Osasuna, que pese a ser cortita, 1-0, la verdad es que a mí me pareció bastante contundente, sobre todo por la primera parte. Creo que Osasuna fue muy superior y sobre todo al Valencia se le complicó mucho todo cuando se quedó con 10 jugadores tan prontito. Dicho eso, mi Osasuna ya me estaba gustando bastante más cuando estaban 11 contra 11. Creo que sinceramente el resultado pudo ser incluso corto por momentos, más que por ocasiones, sobre todo por sensaciones de lo que me propusieron ambos equipos. Vimos un Osasuna bastante diferente la semana pasada frente al Real Madrid. Osasuna sí que fue mucho más propositivo en la primera parte, con otra idea de juego. El Valencia de momento en este arranque tampoco me termina de decir demasiado.
Luego tuvimos ese empate a 2 entre Real Sociedad y Real Club Deportivo Español. En una primera parte que la Español fue muy superior. Luego una segunda que la Real fue todo lo contrario, bastante superior. Al final un empate que yo creo que a mí el Español en el cómputo global me gustó algo más que la Real Sociedad. Al final los goles de la Real Sociedad también vienen por fallos del Español a nivel defensivo, creo que bastante subsanables, sobre todo en el 1-2. Creo que sinceramente que Omar El Hilali comete un error bastante claro, tampoco Miguel Rubio termina de cerrar demasiado bien. La Real se mete en el partido y finalmente acaban empatando. No sé, me parece que la Real es un equipo que ahora mismo me deja dudas, pero tampoco es un equipo terrible. Creo que al final es un equipo llamado a estar en zona media este año, viendo lo que estamos viendo de momento, que Sergio Francisco tampoco me ha transmitido mucho cambio ni nada distinto. En Español, para que negarlo, sí que me convence bastante más. Me parece uno de los equipos que mejor ha empezado, tampoco con un juego brutal, pero creo que la primera parte ante la Real Sociedad me pareció realmente positiva. Y luego tenemos las dos goleadas de la jornada, ¿no? Con lo que terminamos ayer. La goleada del Villarreal 5-0 al Girona, que fue absolutamente aplastante. Ya el Villarreal nos gustó mucho la primera jornada frente al Real Oviedo. De hecho, a mí ese 2-0 frente al Oviedo se me quedó corto. Creo que el Villarreal pudo golear también al Oviedo fácil. Si no fuese por Aaron Scandale. Pues ayer no hubo portero en la portería del Girona y por lo tanto cayeron 5. Incluso también pudieron caer más. El Villarreal fue muy superior, sobre todo en la primera parte. Luego ampliaremos más cosas del propio Girona, porque del Girona hoy hay que hablar largo y tendido. Y como digo, finalizamos con ese Oviedo 0, Real Madrid 3. Un resultado que a mí me parece más amplio de lo que fue el partido realmente, porque a mí el partido del Real Madrid no es que me gustase una barbaridad, pero sí que es verdad que al final creo que el equipo tampoco sufrió demasiado. A lo que me refiero, el Madrid en circulación de balón de momento no me está encantando. Creo que al equipo le siguen faltando bastantes automatismos en la construcción del juego. Creo que se sigue basando demasiado en Kylian Mbappé y en sus individualidades, pero creo que al resto del equipo todavía le falta bastante más por aportar. El tema es que, claro, si Kylian Mbappé tiene el día, te acaba marcando la diferencia, como pasó en el día de ayer. Y luego Real Oviedo, cuando ya estaba el partido 0-1, intentó ir a más, se abrió bastante más, intentó combinar más pases, cometió algunos errores. Y si tú cometes errores a campo abierto frente al Real Madrid, evidentemente el Real Madrid te vacuna. Bueno, bastantes cambios en el 11 titular de Carlo Ancelotti, porque vimos sentado a Trent Alexander-Arnold, vimos también sentado a Vinicius Junior, titular Mazantuono, titular Rodrigo, titular Carvajal, también todo Rudiger en lugar de Militao. Oye, cambios que no sé hasta qué punto pueden ser significativos o no, pero bueno, Rodrigo de hecho en la primera parte me pareció de Carlo Ancelotti, no, perdón, de Xabi Alonso, que tengo en la mente la temporada pasada todavía. A mí me parece sinceramente que ha sido un Real Madrid que ha ido un poco a más respecto a la semana pasada, pero tampoco me ha parecido un Real Madrid hiper convincente, ¿vale? Pero sí que creo que el talento diferencial está ahí, básicamente, y me parece que era el jugador a día de hoy más determinante de la liga, cuando luego seguiremos hablando de él. Por lo tanto, que con estos resultados, de momento pleno para Villarreal, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Pleno que lo pueden seguir acompañando hoy Rayo, Getafe o Athletic, ¿vale? Que todavía les queda por jugar. En el descenso de momento, con 0 de 6 puntos posibles, están Levante, Oviedo y Girona. Dos de los recién ascendidos, más el Girona, que pinta realmente mal. En fin, como digo, la clasificación todavía hay que cogerla con muchas pinzas, porque acabamos de empezar, pero sí que hay equipos que se ven en una muy buena dinámica. O sea, los Villarreal, Fútbol Club Barcelona, Español, por ejemplo. Al Real Madrid creo que se le podría meter ahí, aunque hay margen de mejora. Hay otros, evidentemente, como Celta, que no termina de arrancar, Valencia, que no termina de arrancar, evidentemente los tres que están abajo, y Atlético de Madrid ya como punto aparte del equipo de excepción de lo que llamamos de liga, de forma más que evidente. Habiendo visto ya esa clasificación, vamos a pasar a lo siguiente. Como ya sabéis, empezamos con los destacados de la jornada en cada una de las diferentes secciones que tenemos por aquí. Ya lo sabéis, el MVP, la sorpresa, el tapado, alarma, el golazo de la jornada y la pifia de la jornada. Ya sabéis que también podéis ir proponiendo nombres que vosotros pensáis que pueda aparecer en cada una de las categorías, ¿vale? Creo que en el MVP hay muy buenos candidatos esta jornada. Luego repasaremos el 11 ideal y vais a ver que hay bastante donde poder elegir, la verdad. De hecho, aquí que están Raúl y J. Mora en el Real Madrid, muchos me diréis, oye, Kylian Mbappé fue absolutamente determinante y sería un candidato,
pero es que a mí con un hat-trick me cuesta no haber elegido al bueno de Tajon Buchanan, ¿vale? El extremo derecho del Villarreal. Insisto, al final marcas un hat-trick. Creo que un hat-trick prevalece prácticamente ante todo. Sí, es verdad que el Girona no puso demasiado impedimento a que Buchanan y el Villarreal en general ganase fácil y goleando. Pero bueno, yo creo que Tajon Buchanan con esos 3 goles, para mí puede ser el MVP de la jornada sin ningún tipo de problema. Insisto, 3 goles en una misma jornada no suele ser habitual, aunque sé que había otros jugadores en los que poder elegir, que luego mencionaremos en el 11 ideal de la jornada. Vamos a la sorpresa. No sé si se va a convertir en habitual o no, sinceramente, pero de momento en estas 2 primeras jornadas ha sido así. En la sorpresa, yo me he quedado con Rafa Mir. Digo que esto fue habitual porque estamos poniendo la sorpresa el jugador que desmonta los planes del Atlético de Madrid, ¿vale? En este caso la sorpresa no va tanto por el Elche en sí mismo, que también, que el Elche consiga puntuar en el Metropolitano fue seguramente uno de los resultados sorpresa de la jornada, sino también por este buen inicio que estamos viendo de Rafa Mir. Creo que era bastante inesperado que Rafa Mir empezase tan bien en el Elche, pero la verdad es que se le está viendo motivado, se le está viendo bien, a nivel físico se está viendo que está bastante bien y preparado para asumir el reto de ser una pieza importante en el Elche. Me gustó bastante su partido a nivel general y sobre todo puso ese golito del empate para que al final el Elche acabase rascando un punto ante el Atlético de Madrid. Así que como sorpresa de esta jornada, al igual que la pasada semana lo hice con Peramilla por su gol ante el Atlético, esta semana me quedo con Rafa Mir por su gol ante el Atlético de Madrid. Aunque como digo, luego comentaremos algún jugador más de ese partido. Vamos con el tapado, donde sinceramente yo creo que tenía distintas alternativas. Me podía haber quedado con un jugador, con un jugador que es bastante conocido, entonces no sé hasta qué punto es tapado, pero creo que su partido sí que fue de tapado. Pero finalmente me he quedado con el equipo quizá menos mediático, digamos. Porque yo había pensado en poner en tapado a Aurelien Tchouaméni, que creo que cuajó un grandísimo partido, pero al final el que acaba acaparando las miradas acaba siendo Mbappé, o Vinicius por ser suplente, o a lo mejor un Mazantuono por ser titular de forma inesperada, o un Rodrigo por ser titular de forma inesperada, siendo que en el Madrid se habló ayer de mucha gente y no tanto de Tchouaméni, y por lo tanto Tchouaméni podía ser el tapado, pero finalmente me he querido ir a Club Atlético Osasuna, y Raulín también propone un nombre realmente bueno, el de Víctor Muñoz. Pero creo, Raulín, que el Víctor Muñoz la gente lo tiene en la cabeza porque ayer hizo un partido bastante positivo y la gente se quedó con su nombre. Yo como tapado, jugador del que menos gente ha hablado, me quedo con Moi Gómez dentro de ese propio Club Atlético Osasuna. La verdad es que Osasuna había bastante donde quedarse, ¿eh? Creo que hay varios que destacaron bastante, pero me he quedado con Moi Gómez porque creo que la diferencia de juego de la primera jornada que vimos a lo que vimos ayer en la segunda, principalmente es por la entrada de Moi Gómez en el 11 titular de Osasuna. El jugador que manejó el partido, el centrocampista que vimos que le faltó a Osasuna frente al Real Madrid para poder sumar pases, para poder jugar a otra cosa. Sinceramente me pareció Moi Gómez. Su partido además también fue descomunal. Insisto, como también lo fue el de Víctor Muñoz. Es que me parece otro nombre que también podríamos haber elegido. Pero dentro de eso me he quedado con Moi Gómez porque creo que es un jugador del que esta jornada se va a hablar bastante menos. Y parece que fue fundamental para entender por qué Osasuna fue tan superior al Valencia, sobre todo durante la primera parte. Así que por eso me quedo con él. Buen apunte el que dice Moncayola, la verdad, Raulín. Pero yo Raulín Moncayola lo había pensado en sorpresa más que en tapado. Por esa posición de carrilero izquierdo así un tanto improvisado que no se la esperaba a nadie y donde creo que cumplió bastante bien, la verdad. Pero sí, Moncayola es otro buen nombre. Vamos en alarma, en un partido que ya hemos comentado, porque creo que el nombre que voy a decir encaja bastante bien en el momento que está el equipo y en momento de duda. Ya sabéis que Alarma no es el peor jugador de la jornada, no es la cosa más terrible que haya pasado nunca, sino un toque de atención importante a un jugador o a un equipo. Y a mí lo del Girona no me parece alarma, Raúl, me parece cárcel directamente. Y yo en alarma me he quedado con Giuliano Simeone, que creo que es un jugador que engloba bastante bien la situación del Atlético de Madrid. Además, con el apellido Simeone, que tanto significa, porque esta mención creo que podía ir a Simeone en general también. La situación del Atlético es alarmante, de por sí, un punto de 6 posible.
Por esto meter ahí un jugador de Atlético encaja un poco en cómo está el club en general. Pero es que creo que luego encima Juliano encaja muy bien en lo que está pasando en el Atlético de Madrid. Al final el equipo ha fichado mucho, ¿vale? Mucho dinero gastado. Y sin embargo el banquillo te sigue sin dar soluciones. Y tienes gente como Juliano Simeone, que es titular, que es indiscutible además para su padre. Y es un jugador que está en un momento paupérrimo y que yo sinceramente creo que se queda muy corto para ser el extremo titular del Atlético de Madrid. Yo entiendo que Juliano fuese un jugador la temporada pasada muy importante, que creo que al Atlético le dio alas en un momento que necesitaba un toque de frescura, un toque distinto, y ahí Juliano apareció y para mí fue determinante. Pero creo que en un Atlético que tiene que ir a más y que se tiene que asentar en otra cosa, no puedes tener un extremo que sea tan deficiente en muchas características de juego. Es un jugador que no te devuelve bien una pared, es un jugador que le cuesta asociarse una barbaridad, que tiene un último pase muy pobre. En general, Juliano Simeone tiene una falta de talento futbolístico bestial para jugar y ser tan importante en el Atlético de Madrid. Por supuesto que tiene entrega, por supuesto que tiene velocidad, potencia, trabajo, o sea, creo que eso no se le puede negar. Pero me parece un jugador que encaja mucho más en el papel de revulsivo, para darle alas al equipo, para jugar al contragolpe, que lo que se está encontrando ahora mismo en Atlético. Que es un equipo que tiene que ser propositivo, que tiene que ir mucho más arriba, sobre todo que tiene que ser proactivo y que tiene que tener jugadores que ante defensas cerradas puedan dar un poquito más o dar uno para uno, calidad asociativa. Creo que Juliano no te da nada de eso. Y que Juliano Simeone sea titular los dos partidos de momento. En el primer partido, de hecho, jugó 90 minutos. En el de esta semana también fue titular y jugó 70 y pico. Que sea una de tus principales armas Juliano Simeone del ataque a día de hoy, me parece que habla mal de cómo el Atlético se ha gastado mucho dinero, pero que no tiene muchas piezas que debería tener con el dinero que se han gastado. Y creo que Juliano Simeone explica bastante bien la situación del Atlético de Madrid a día de hoy. Por eso me quedo con él como alarma. Del Girona, Raunín, que podría ser alarma, pife, podría ser todo en general. Luego hablamos, porque creo que lo del Girona va incluso más allá. Vamos con el golazo de la jornada, ¿vale? Que esto simplemente es, oye, si no habéis visto este gol, tenéis que verlo porque ha sido una barbaridad. La semana pasada, de hecho, había bastantes candidatos entre el de Luque Bacchio, el de Julián Álvarez, ¿no? Y demás. Esta jornada me he quedado con uno que no sé cuánto va a ser habitual decir esto, y es que repitan esta foto, pero me he quedado con el gol de Tajon Buchanan ante el Girona, de los tres que marcó, con el primero que marcó él, ¿vale? El 2-0 en ese momento, que es una jugada absolutamente brutal en esa banda derecha. La que tenía la defensa del Girona no tiene ningún sentido, y luego sin ángulo, como la pega arriba, me parece una barbaridad. Ha habido buenos goles esta jornada de nuevo. Mucha gente me dirá, por ejemplo, el de Pedri, ¿vale? En el FC Barcelona, en ese gol que empezó la remontada. Pero a mí personalmente el de Buchanan me hizo que me levantase aún más del asiento que el de Pedri. Me pareció una barbaridad. Y bueno, al final es que Buchanan marcó 3, es el MVP. Pero es que encima para mí también se lleva el golazo de la jornada. No sé, como digo, si esto va a ser habitual, pero bueno, creo que Buchanan esta semana, con lo que ha hecho, creo que se puede merecer sin ningún tipo de problema aparecer 2 veces en esta sección. Y vamos con la pifia de la jornada. La semana pasada puse a Gazzaniga en la pifia, porque la que lió en el Girona para perder el partido no fue ni medio normal. Y la verdad es que esta semana podría volver a poner al Girona en general, a la que lió Yángel Herrera en el gol, en el 1-0. En fin, podría poner a varios del Girona por ahí. Pero bueno, como en el Girona queda más evidente y luego vamos a hablar de ellos, voy a poner otra pifia que ha condicionado bastante un resultado de esta jornada. Y hablo de la que cometió José Luis Gallá en ese encuentro entre Osasuna y Valencia. Ya he comentado antes que a mí el partido de Osasuna me gustó mucho. Ya me estaba gustando Osasuna bastante más que el Valencia cuando estaban 11 contra 11. Pero claro, quedarte con un jugador menos tan prontito porque a José Luis Gallá se le escape un balón y para intentar parar a Víctor Muñoz le mete una patada siendo último hombre y una tarjeta roja muy clara. Yo creo sinceramente que bueno, José Luis Gallá condicionó también muchísimo ese partido. Es una liada monumental la de Gallá. Hay pocas rojas que se le han protestado menos que la de Gallá. Es que hasta el propio Gallá cogió,
ni miró la tarjeta, él ya sabía que era roja, cogió su brazalete y lo estampó contra el suelo del cabreo que tenía contra él mismo por la mala acción defensiva que realizó, básicamente. Entonces, bueno, creo que en este caso la pifia también condicionó mucho a su equipo y en este caso me quedo con eso, con la tarjeta roja por ese error que tuvo José Luis Gallá en el Osasuna Valencia. Por aquí Raulín decía que también en los golazos puede haber sido el de Rafa Mir, por ejemplo. Sí, es un muy buen contragolpe trenzado por el Elche ante Atlético de Madrid. No tanto por Rafa Mir, sino a nivel colectivo. Estoy de acuerdo contigo, Raulín. Y también el gol del Levante, el 1-0, ¿no? Con ese recorte de Iván Romero ante Pau Cubarsí. Y también esa buena transición ofensiva. También Raulín puede haber sido un buen punto. De hecho, creo que los dos goles que tú mencionas seguramente sean dos goles que son golazos en lo colectivo, ¿no? No tanto porque un jugador haya hecho la jugada de su vida o el golpeo de su vida, sino que a nivel colectivo seguramente sí que sean dos golazos y te lo compro, Raúl. También puedo haberme quedado con ellos y también apuntan como pifias en lo de Aramburu en la Real Sociedad, ¿no? Que se metió paró un penalti Remiro, se metió dentro de su propia área cuando Remiro paró el penalti al despejar y el penalti tuvo que repetirse y acabó en gol. Buen punto, también Raulín. De hecho, en ese mismo partido, un lateral que a ti te gusta mucho, Omar El Hilali, comete una liada bestial para que la Real Sociedad marcase el 1-2 y la Real se meta en el partido. Así que tanto Aramburu como Omar El Hilali, los dos laterales derechos de ese partido, también podríamos haberlos puesto en pifia sin ningún problema, insisto, más allá de la traca que lió el Girona una jornada más, ¿no? Sí, son pifias distintas que condicionaron los partidos, la verdad. Pero bueno, como creo que el de Gallá fue aún más notorio, incluso es una tarjeta roja minuto, no sé si fue minuto 20 o por ahí, pues bueno, me he quedado con la del capitán valencianista y Giorgio aquí mencionaba que Gallá no es su jugador favorito precisamente. Bueno, hasta aquí los destacados de esta jornada. Pasamos a la siguiente sección dentro de este post para elegir a los mejores jugadores por posición en esta jornada número 2. Un once ideal básicamente de toda la vida, ¿vale? En este caso el de la segunda jornada. Empezamos como siempre por la portería, mientras saludo al bueno de Peri. ¿Qué tal, Peri? ¿Cómo estás? Bienvenido. En una posición donde la verdad es que esta jornada no ha habido demasiado. Me ha costado buscar un portero que haya destacado porque es que no creo que haya habido ninguno. De hecho, incluso tampoco estoy muy convencido de mi propia elección, que a día de hoy es Antonio Sivera, no lo voy a negar. Yo espero que algún portero destaque más en los dos partidos que quedan por jugarse, todavía de esta jornada. Pero de momento, y mientras agradezco a Criquelón en el 333, que él me decía, Pablo Cuñas Campos, oye, y no te voy a negar que paró bastante. También Raúl me dice por aquí Aaron Scandale, y sí, paró bastante también. El tema, gente, con Aaron Scandale o con Pablo Cuñas Campos, ¿vale? Lo que decíais tanto Criquelón, como Raulín, es que sí, paran bastante, pero sinceramente porque también le tiraron mucho y al final sus equipos perdieron encajando 3 goles. Sí, hicieron buenas paradas, pero no me parecieron diferenciales. Que ojo, Antonio Sivera pierde también su partido ante el Betis, ¿eh? O sea, todos los partidos que estamos comentando perdieron su partido. Pero bueno, Antonio Sivera, dentro de lo que cabe, tan solamente encajó un gol, dejó alguna cota muy buena parada también. No sé, yo entre todos estos me he preferido quedar con Sivera, porque bueno, Periques del Betis dice Sivera hizo buen partido, tela. No sé, yo espero sinceramente, gente, que que haya algún portero que destaque más en los dos partidos que quedan, ¿vale? De momento me quedaré con Antonio Sivera del Deportivo Alavés. Donde sí que ha habido candidatos, pero para aburrir, ha sido en el lateral derecho. Lo del lateral derecho en esta jornada, no sé qué ha pasado, se han puesto todos de acuerdo, gente, para que haya 1000 jugadores donde elegir. 1000 jugadores. Ha marcado Javi Rueda. Ha marcado Mateo Morey. Creo que asistió Santiago Mourinho. Asistió también Jeremy Toljan. Pero, pese a todo esto, yo me he quedado con otro, que también asistió en este caso, que es Valentin Gossier, lateral derecho del Club Atlético Osasuna. Entre todos estos que he dicho, que han hecho un gran partido, también Bellerín, por cierto, en el Betis me gustó bastante. Yo me he quedado con el lateral francés del Club Atlético Osasuna. Qué gran fichaje ha hecho Osasuna en esa posición. Yo ya lo opiné. Para mí, yo creo que no tiene nada que envidiar a Jesús Areso. Sé que Jesús Areso ha sido muy importante en Osasuna, pero yo creo que Gossier no tiene nada que envidiar al bueno de Jesús Areso. Creo que ha caído absolutamente de pie. Partidazo, asistencia para el único gol del partido, ese gol de ante Budimir. Yo creo que
Es un jugador, la verdad, que ha empezado la liga a un nivel brutal y ya hizo una gran temporada el año pasado. Por aquí Peri me decía que Todd Allen lo puso como revelación el día que hicimos el Q&A. Es verdad, Peri, que tú lo mencionaste como uno de los jugadores de revelación. Y ojo, ha empezado muy bien la liga, el bueno de Jeremy Toljan. Pero yo creo que en ambas jornadas ha habido laterales mejores, ¿no? En la anterior jornada pusimos a Mourinho, que también ha hecho una gran jornada en este fin de semana. Pero para mí, incluso por encima de todos estos, me quedo con Valentin Gausset. Vamos a los centrales, donde también ha habido para elegir, porque creo que ha habido bastantes centrales que han destacado en esta jornada. Mínimamente los compañeros de Gausset en Club Atlético Osasuna, la pareja Boyomo-Catena, por ejemplo, me encantó. Buen partido, por ejemplo, de Valgel, buen partido de Mar Bartra, buen partido de Huijsen. No sé, creo que hay bastante donde poder elegir, pero yo finalmente me he quedado, por un lado, con Affengruber. Creo que este no hay ninguna duda de que tiene que estar. Es que de hecho me parece uno de los mejores jugadores de la jornada. Directamente, así lo creo. Qué partidazo hizo el bueno de Affengruber contra el Atlético de Madrid. Sobre todo su primera parte es absolutamente colosal. Absolutamente colosal. O sea, me parece una auténtica barbaridad. No os lo voy a negar. Y por ello dice Quiquelón, este le va a durar la leche 4 días. Pues Quiquelón, puedo estar de acuerdo contigo porque ya es uno de los centrales que más hemos destacado. Ojo, porque su debut, sinceramente, a mí no me gustó nada. También tengo que decirlo. Creo que estuvo bastante, pero que bastante mal. Pero el partido contra el Atlético, y eso que tenía a John Donald al lado, que la verdad es que el partido que se cascó nuestro amigo fue de lo peor que he visto en mucho tiempo. Bueno, pues a su lado Affengruber estuvo a un nivel espectacular. Y a su lado, es verdad que a nivel defensivo estuvo correcto, pero su equipo rival tampoco le presionó ni le expuso demasiado, porque el partido del Girona fue como fue. Pero bueno, sumándole también a que marcó un golito, me quedo a su lado con Rafa Marín. Insisto, en este he dudado más, porque había también bastante donde elegir. Me he mencionado antes, pues los Huijsen, los Catena, los, yo qué sé, de la Fuente del Levante, por ejemplo. Creo que hay bastantes centrales donde poder elegir. Bueno, finalmente me quedo con Rafa Marín. David, el brazo te he leído, ¿vale? Luego te leo del todo, no he dicho antes, pero es que estamos con la ansiedad de la jornada. Porfa, no spaméis los mensajes por el chat varias veces, que tranquilo, lo hemos leído. Rafa Marín, gente, insisto, no fue el central que tuvo mayor trabajo defensivo, por lo que digo, porque el partido del Girona es el que es. Pero bueno, seguro a nivel defensivo, golito, creo que también estuvo bastante bien en una defensa del Villarreal, que en general me encantó. Insisto, me gustó mucho Santiago Mourinho en lateral derecho, me gustó mucho Carmona en el lateral izquierdo. No he elegido ninguno porque había otras opciones, pues me quedo con Rafa Marín en el centro de la zaga. Y para cerrar la defensa, pese a que su equipo perdió, creo que me tengo que quedar con Manu Sánchez en el Levante. Yo creo que el partido que hace Manu Sánchez ante Lamine Yamal me pareció realmente bueno. De hecho, de un robo suyo y transición que empieza él, llega el primer gol del Levante, el gol que marcó Iván Romero. Y en general creo que Lamine Yamal lo contuvo bastante bien. Es verdad que acabó el partido muy cansado, de hecho lo acabaron cambiando porque y entra Pampín. Pero vamos, a mí su partido me parece muy completo. Y estoy de acuerdo con Criquelón por el chat. Su primera parte concretamente me parece una barbaridad. Y yo creo que podemos decir prácticamente que sí, que pudo sacar a Lamine Yamal en más de una ocasión. Sí, sé que Levante al final acaba encajando 3 goles, que acaba perdiendo su partido, pero yo creo sinceramente que Manu Sánchez estuvo realmente bien. Esa es mi línea defensiva. Vamos ahora al centro del campo, ¿vale? Donde yo me he quedado con Giovanni Lo Celso del Real Betis Balompié. Que es verdad que no jugó exactamente aquí como estés viendo de medio centro, sino que jugó más bien de media punta. Pero bueno, para aclimatarlo a un 4-4-2 lo he puesto en esta posición. Lo Celso para mí pieza clave del Betis en la victoria en el partido inaugural de esta jornada. Fue el jugador que marcó el gol, de menos a más para mí en el partido, fue omnipresente. Bueno, ante la falta de Isco y seguramente de algún otro talento en la zona de media punta, creo que Giovanni Lo Celso, el jugador argentino, se echó el equipo a la espalda. Y sinceramente me pareció el mejor jugador del encuentro, en un buen encuentro también del Real Betis Balompié. Un gol a 0, gol de Lo Celso, pues finalmente me quedo con él. A su lado, un jugador del que ya hemos hablado en este directo de hoy. Yo, a su lado me he quedado. Dice por aquí Peri, a mí en el centro del campo me gustó uno más y pega más ahí. Entiendo, Peri, que te refieres al Altimira, que también es un partido bastante bueno, pero creo, Peri, que el de Lo Celso fue mejor, sinceramente. Y sobre todo creo que fue más importante en el devenir del encuentro. De hecho, no he colocado ningún pivote defensivo, pese a que Tchouaméni,
Gavi, Altimira, me gustaron bastante los tres que acabo de mencionar. Pero yo creo que Lo Celso junto con Pedri González, creo que es evidente que Pedri tiene que estar. Creo que al final fueron más influyentes en el devenir de sus partidos y creo que al final lo acabaron condicionando más. Ninguno como tal es mediocentro, ni pivote, ni mucho menos. Pero bueno, creo que es un centro del campo complementario, más con los jugadores que luego vamos a poner en las bandas, ¿vale? Creo que Pedri tiene que aparecer en este 11, ya he hablado largo y tendido de él a lo largo del directo, fue el jugador para mí clave y el mejor de ese partido entre Levante y FC Barcelona, así que bueno, Pedri encima con golazo incluido, lo tengo que incluir en este 11. Vamos a los jugadores de banda, donde he incluido a un extremo y luego a un centrocampista un pelín más jugón, ¿vale? Para que veáis que es una plantilla muy complementaria. El 11 ideal de esta jornada no es un porro y está todo bastante bien ordenado. Empiezo en banda derecha. Bueno, pues que el que he colocado como MVP de la jornada, por lo tanto no puede haber sorpresa aquí. Tajon Buchanan marcó 3 goles, no creo que haya ni que explicarlo, ¿no? Supongo, o sea, creo que un jugador que marca 3 goles y elegido como MVP por mi persona, pues por lógica tiene que estar en el 11, así que ahí está. Me quedo con el jugador del Villarreal en banda derecha. Y creo que el jugador que más he dudado del 11 es el que viene a continuación, porque de hecho ni siquiera jugó en banda izquierda, jugó como una especie de interior, organizador, y he dudado mucho entre colocar a Tchouaméni como medio centro o colocar en banda izquierda a Moi Gómez. Va a ser un 4-4-2, David, va a ser un 4-4-2. Moi Gómez en banda izquierda. A mí Osasuna ha sido de los equipos que más me ha gustado esta jornada, y hay varios que podemos mencionar que podrían aparecer dentro de este 11. Pero me quedo con Moi Gómez porque, bueno, lo he colocado también antes como uno de los, bueno, como el jugador, el tapado de la jornada, ¿no? En la sección anterior. Y es que creo que el partido de Moi Gómez es realmente positivo para entender la mejora de Osasuna en esta jornada. No jugó tanto en banda izquierda como lo he colocado en este 11. Realmente jugó, insisto, como interior organizador, incluso muy cerquita de Lucas Torró en alguna otra ocasión, entendiéndose bien como un Cayola en ese sector, entendiéndose bien con Aimar Oroz, también buscando a Víctor Muñoz para lanzarlo a la espalda de la defensa del Valencia. Me gustó bastante el partido de Moi Gómez y por eso lo incluyo en este 11. Y luego vamos ya con los dos de arriba, los cuales creo que en esta jornada tienen bastante poco debate, para qué lo voy a negar. Y de hecho empezamos con la primera repetición, el primer jugador que le aparece el por 2 en esta temporada. Y es que único jugador que repite en la jornada 1 y en la 2, hablamos de Nicolás Pepe, que volvió a pegarse una exhibición monumental. Al final el Villarreal ganó 5-0. Lógico que tenga varios jugadores dentro de este 11, en este caso 3, Rafa Marín, Buchanan y Nicolás Pepe. Lo cambiaron en el minuto 60 porque ya es que no podía hacer más. Es verdad que a nivel estadístico dentro de esos 5 goles marca un gol y no da ninguna asistencia, que a lo mejor si vosotros no habéis visto el partido decís, pues oye, a lo mejor para ganar 5-0 tampoco es para tanto. Ya, pero si veis el partido, lo de Nicolás Pepe fue absolutamente descomunal. Encima jugó ahí de segunda punta junto a Eta John, ¿vale? Le dieron total libertad por dentro Marcelino. No jugó tan en banda derecha como el otro día, porque como he dicho, en derecha jugó directamente Buchanan. Y la verdad es que lo de Nicolás Pepe en su inicio de temporada está siendo una auténtica barbaridad. Jugando con más libertad que nunca y prácticamente apareciendo por donde quiera, básicamente. A partir de ahí, a su lado, tenemos a otro que también es muy evidente y lo menciona Criquelón por aquí. Kylian Mbappé completa este 11 ideal de la jornada número 2, ¿no? Básicamente, bueno, pues doblete ante el Real Oviedo, marcando el primer gol del encuentro y el segundo. Evidentemente Vinicius cuando entra pues también es bastante influyente con gol de asistencia, pero el jugador clave de esa goleada ante el Oviedo sin ninguna duda fue Kylian Mbappé. También hemos hablado antes de él en una sección y creo que Mbappé tendría que estar sin ningún tipo de duda. Por aquí, bueno, Quiquelón, si te referías a que Mbappé porque no tiene un por 2, la semana pasada Mbappé hizo un buen partido, de hecho hablamos de él como que hizo un buen partido, pero aparecieron Uche y De Frutos en punta, que los dos hicieron un partido descomunal, así que por eso Mbappé la semana pasada es que no tenía hueco para entrar. Y me decía David que por qué no está Lamine. Lo primero David, porque creo que la primera parte de Lamine es un desastre. De hecho, el Barça empieza a perder el partido por culpa de Lamine, literalmente hablando. Y luego creo que su segunda parte sí que es bastante buena, pero para mí no como para entrar en un 11. Y además otra cosa, juega en banda derecha y esta jornada en derecha está Buchanan. O sea, aunque Lamine hubiese hecho un partido mejor que el que hizo,
en el 11 seguramente no hubiese entrado porque está compitiendo en su misma posición con un jugador que ha marcado 3 goles. Así que yo por eso creo que Lamine esta jornada no puede aparecer. Ya tendrá Lamine bastantes opciones. De hecho, en la primera jornada sí que apareció Lamine. Creo que en esta, para ser Lamine Yamal, sinceramente creo que hizo un partido bastante discretito. O al menos a mí su primera parte no me gustó nada. La segunda sí que me gustó bastante. Pero en cómputo general tampoco ni siquiera me lo he planteado, Tampoco creo que haya sido el gran partido de Lamine. Los que sí me he planteado, bueno, antes del banquillo, perdonadme, el entrenador, que para eso está, que ya sabéis que este entrenador aparece también dentro del edit, y ahí lo tenéis abajo a la derecha dentro del 11, ¿vale? Marcelino García Toral, al final, bueno, sí, tuvo un partido plácido ante el Girona, para qué negarlo, pero el Villarreal ha sido el mejor equipo de la jornada. También la semana pasada ya fue de los mejores equipos. No puse a Marcelino la semana pasada porque creo que lo de Bordalás tuvo más mérito, pero esta jornada de momento me quedo con él porque al final es una goleada, 5-0. El Villarreal juega como los ángeles, como los dioses, tiene a muchos jugadores enchufados y en grandísima dinámica en este inicio. De hecho, el Villarreal ahora mismo va líder, sí, empatado a puntos con Barça y Real Madrid, pero por diferencia de goles el Villarreal va líder. Pues bueno, pues en ese sentido Marcelino se lleva mención como entrenador de la jornada, ya que su equipo goleó 5-0. Como decía, hay varios jugadores que sí que me he planteado meter en este 11 de la jornada, y ahí os los dejo, ¿vale? Enseñándoos el banquillo, que creo que son jugadores que han estado bastante, pero que bastante bien. Ya os he mencionado antes que en la defensa había muchísimas opciones, ¿vale? Por ejemplo, he puesto ya Catena entre varios, ¿vale? Pero había bastante donde elegir. Ya os he dicho que Tchouaméni ha sido uno de los nombres que más me ha costado dejarme fuera. A mí el partido de Tchouaméni me gustó bastante, la verdad. Y haciendo un cambio de esquema, a lo mejor podría quitar a Moi Gómez y poner a Tchouaméni, pero finalmente lo he dejado fuera, ¿vale? Pero lo de Tchouaméni a mí me gustó bastante. Gran partido de nuevo de Pape Gueye, que ya lo puse en el 11 ideal de la primera jornada, y en esa segunda ha vuelto a estar también a un nivel brutal. Mención también para Peramilla en el Español, que el inicio de temporada de Peramilla no tiene sentido. 2 goles en 2 jornadas. Para mí de lo más destacable, de ese empate entre Real Sociedad y Real Club Deportivo Español. Por supuesto, Víctor Muñoz en Osasuna, que sé que varios lo habéis mencionado. Sé que varios lo habéis mencionado a Víctor Muñoz, y muchos pensabais que a lo mejor pueda tener un hueco en este 11. No le he encontrado el hueco, gente, pero al menos esa mención a Víctor Muñoz, porque vamos, fue un factor desequilibrante en ese Osasuna-Valencia, sí que está ahí. Y luego otros 9 que han hecho un gran partido, como es el tema de Rafa Mir. Iván Romero lo mencionaba, por ejemplo, antes Raulín también, que marcó un golazo. Pues sí, Rafa Mir y Iván Romero hicieron un gran partido. Con Nicolás Pepe y Mbappé arriba, pues no han tenido espacio, pero bueno, que menos que también darle ese reconocimiento, gente. Ese es mi 11 de la jornada número 2. A falta, como digo, de que se jueguen todavía 2 partidos, ¿vale? Ese Athletic Club Rayo Vallecano y ese Sevilla Getafe en el día de hoy. Con esto además termino este post de la jornada número 2 de la Liga EA Sports. En fin, a ver qué nos depara las siguientes jornadas, pero de momento la liga podemos decir que ha empezado movidita y bastante emocionante.